Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una edición más, a la tercera edición de Paraguay Post 2020, Conversaciones para un país en emergencia. Este es un ciclo de encuentros virtuales para generar el diálogo y elevar también propuestas en miras a la transformación del Paraguay, esta crisis que vino a sacudirnos y a replantear nuestros modos de vivir. Sin duda nos invita a la reflexión y sobre todo a poder imaginar ese Paraguay del futuro. Esta iniciativa involucra a la sociedad civil, a la academia, al sector público, al sector privado también de manera integral, y es una iniciativa que está impulsada por diversas organizaciones, entre ellas la Fundación Paraguaya, la Asociación de Paraguayos en Harvard, la Asociación de Emprendedores del Paraguay, Arca Latam, Global Shapers y la consultora urbana For My City. Además, cuenta con el apoyo de la Red Paraguaya por Ciudades Sustentables, de la Agencia Urbana de Innovación, de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Nacional de Asunción, la Red de Apoyo a Asentamientos, OCA, entre otras organizaciones aliadas. El panel de hoy se titula COVID, Crisis y Ciudad, y este espacio de reflexión invita a académicos, a políticos y ciudadanos en general a poder tomar el rol de líderes urbanos para la co-creación de una agenda urbana post-2020. Más que nunca creemos de que esta pandemia que nos afecta a todos nos invita también a pensar y soñar, imaginar esa ciudad después de esta crisis, y bueno, para eso estamos aquí hoy. Le doy la palabra a mi compañero que continúa. No sé, ¿solo me escuchás? Te escuchamos muy bien, Neno. Bueno, no hay un pequeño problema técnico con la cámara, pero mientras se inicia la cámara, mi nombre es Jesús Pereira y soy arquitecto, soy urbanista, y nada, comentarles que este espacio es un espacio común y participativo, por eso les invitamos a todos los que están conectados a participar en el espacio de preguntas y respuestas habilitado en el Zoom y en el espacio de comentarios en el Facebook Live. Luego tendremos un espacio dedicado a responder algunas de sus preguntas. Los referentes que nos acompañan son Mabel Causarano, que es PhD en Arquitectura y Urbanismo; Mario Villalba Ferreira, que es investigador de la Erasmus University de Rotterdam de los Países Bajos, y el intendente de la ciudad de Asunción, Oscar Rodríguez, el intendente de la ciudad de Encarnación, Luis It, y cada uno tendrá un tiempo de 15 minutos donde nos expondrán sus principales ideas. Para comenzar, damos la bienvenida a Mario Villalba, nuestro anfitrión de la jornada, que iniciará la conversación de hoy y luego estará moderando el panel. Mario es paraguayo, es máster en gestión de ciudades, investigador y candidato a doctorado en gobernanza urbana y desarrollo de la Erasmus University de Rotterdam, Países Bajos. Es licenciado en ciencias políticas de la University of Richmond de Estados Unidos. Es consultor de innovación urbana de For My City Urban Consulting, cofundador de la Asociación Red Paraguaya por Ciudades Sustentables, de la Asociación de Ciencia Política del Paraguay, Global Shapers Asunción y Conciencia Consultora. Entre el 2015 y 2017 fue viceministro consejero del CONACYT, asesor de políticas de desarrollo sustentable de la Secretaría Técnica de Planificación, punto focal técnico de Paraguay ante el Fondo Verde del Clima y delegado oficial de Paraguay en la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat 3. Hoy nos va a hablar sobre la crisis como vector de innovación y transformación de ciudades, el ejemplo holandés. Mario, estamos contigo. Buenas tardes a todos, un gusto saludarles. Bueno, buenas noches desde acá de Rotterdam, los Países Bajos. Así que me escuchan bien, espero que me estén escuchando bien. Si no hay problemas técnicos, bueno, voy a arrancar.
Para mí, realmente agradecerle a todo este equipo organizador, primero que nada, porque en esta situación de crisis, paraguayos también nos encontramos en distintas partes del mundo. En mi caso, bueno, estoy en Holanda, tenemos amigos en Estados Unidos, en otros estudiando, estudiantes que están por becal, gente que salió, o sea, los paraguayos realmente esparcidos en distintas partes del mundo. Pero aprovechamos esta crisis para juntarnos, para conectarnos entre profesionales, estudiantes, investigadores, y decir, bueno, ¿cómo sacarle provecho a esta situación y cómo generar estos debates, ¿verdad? Y también, bueno, específicamente hoy, vamos a enfocarnos en las ciudades, en esos lugares donde vivimos, ¿verdad? Que generalmente las ciudades que nos juntan a todos, ¿verdad? Nos conectan, hacen que interactuemos, que nos juntemos, o sea, que la vida que da la ciudad, ¿verdad? De conectarse, hoy no podemos estar así, ¿verdad? Por la situación en la que estamos. Tenemos que distanciarnos socialmente y físicamente. Entonces, es en esa situación donde hoy planteamos COVID, crisis y ciudad. Entonces mi rol va a ser, voy a dar una introducción breve de unos 10 minutos, contando un poco la experiencia de Holanda y otra experiencia también latinoamericana, y luego voy a tomar el rol de moderador y voy a empezar a facilitar un poco la discusión, que no queremos que sea solamente una discusión entre los que estamos hoy acá como panelistas o como moderadores o como organizadores, sino que queremos que ustedes también, los que nos están escuchando, manden sus comentarios, manden sus ideas y que podamos realmente generar una conversación. Queremos que esto sea el inicio de un proceso de la construcción de una agenda urbana post-2020. Entonces, esa es la idea. Voy a compartir unas imágenes, una pequeña presentación para un poco ilustrar algunas ideas bastante generales y puntuales, y después ya tomo mi rol de moderador. A ver si... aquí va. Bueno, entonces la crisis como vector de innovación y transformación urbana. ¿Y por qué decidí plantear esto y introducir un poco esta charla con este tema? Porque si bien la crisis es dolorosa, o sea, nos cuesta hoy estar distanciados de nuestros amigos, familiares, ver un poco todas las muertes a nivel internacional y también en Paraguay, si bien Paraguay está tomando un rol y se está constituyendo como un modelo en contener este virus, o sea, va a generar ciertos problemas, va a generar una crisis y está generando una crisis importante. Pero si bien de ese dolor y esa dificultad, también puede ser un espacio para lo que estamos haciendo hoy, reflexionar, pensar de acá cómo queremos construir nuestras ciudades, pensar en transicionar a una nueva visión de ciudad, una ciudad más resiliente, más sustentable, más adaptada para las personas con discapacidad, personas ancianas, con niños, que podamos disfrutar más la ciudad. Y generar innovación en ese proceso, decir, bueno, ¿cómo podemos pensar? Entonces, una idea es también en cómo diseñamos las ciudades. Hoy nos damos cuenta de la importancia de los espacios públicos, la importancia de los barrios y los servicios en los barrios, la importancia de quizás las terrazas en los departamentos para poder tener un espacio, ¿verdad? Y poder lidiar con esta situación de cuarentena. Entonces realmente es eso, ¿verdad? Es cómo aprovechamos la crisis como un vector de innovación y transformación urbana, y cómo nos permite hoy en esta crisis también trabajar juntos, de una manera más coordinada, más eficiente. Y aquí yo solamente quiero compartir una idea, dos ejemplos y una pregunta, hacerles una pregunta para iniciar un poco el debate y la conversación. La idea es si esta crisis, claro, puede ser un vector de cambio o no. Voy a compartirles un ejemplo holandés. Bueno, porque vivimos acá, nos mudamos hace 2 años con mi esposa y con mi hija. Y voy a también compartirles un ejemplo latinoamericano que es parte de la investigación que estuve haciendo en Ecuador.
Luego voy a ir con esta pregunta final. Entonces, primeramente voy a la idea, ¿no? La crisis COVID-19, que nos genera un poco de miedo, ¿no? Genera ese miedo de, bueno, estar en otros lugares, de si el otro me puede contagiar o no, si el vecino me puede contagiar o no, y de repente el juntarse con los demás se volvió algo hostil, ¿verdad? En un espacio urbano. O sea, hoy el COVID es realmente es un virus bastante urbano. Más del 95% de los casos de COVID se dan en ciudades. Y un poco el hecho de que vivimos en una era urbana a nivel global y también en Paraguay, con cerca del 65% de la población viviendo en ciudades, eso se vuelve un poco como una problemática, diríamos, ¿no? Pero el riesgo está en si el miedo y esa crisis, o sea, ese miedo que tenemos se convierte en el vector de cómo armamos las políticas públicas, ¿no? Y ahí pueden entrar, ¿no?, gobiernos autoritarios, ahí pueden entrar, digamos, toda una centralización y perder un poco ese rol también de los municipios, de la sociedad civil y del trabajo de abajo para arriba. Entonces, pensar un poco en eso, en esa crisis, lo que trae ese miedo y cómo nos cambia las dinámicas de cómo vemos a los demás y cómo vemos nuestras relaciones urbanas. Pero bueno, esto es un virus que de cierta manera se inició en China, ¿verdad? Y ahí surgió y bueno, se fue contagiando hoy en todo el mundo, está en Paraguay. Pero si vemos justamente también, digamos, la palabra crisis en chino, ¿verdad?, tiene dos caracteres, o sea, dos, que básicamente una es el peligro y otra es la oportunidad, ¿verdad? Entonces yo creo que también es bueno que utilicemos como esa sabiduría, ese conocimiento, esa como visión del lenguaje chino para también pensar si realmente es una pregunta que le hago a ustedes y me gustaría que ustedes piensen y que pongan en el chat y que digan, mira, ¿cómo puede ser? ¿Es realmente un peligro? ¿Cuáles son los peligros del COVID hoy para Paraguay? ¿Qué peligros tenemos? Y también, ¿cómo puede ser una oportunidad? Porque eso es lo que queremos debatir hoy. ¿Cómo brinda una oportunidad para obtener ciudades mejores para todos? Entonces, esa es una pregunta, porque va a depender, porque puede ser una oportunidad, pero va a depender de lo que hagamos, cómo nos organicemos. Y, por ejemplo, o sea, hoy vemos los tweets de Mazzoleni, bueno, de los distintos casos, pero imagínense en esta situación, si realmente los 250 municipios a nivel país se organizan, trabajan, hoy vimos mucho trabajo en ollas populares, por ejemplo, vemos mucho trabajo a nivel local que también no se está quizá visibilizando, pero les puedo asegurar que no existe ningún virus, ninguna pandemia que pueda contra la organización de la gente si de esos 250 municipios y la sociedad civil, el sector privado, la academia se organizan en esos espacios locales, se puede generar un montón de soluciones y se puede contra cualquier tipo de virus. Y se puede construir mejores futuros. Entonces, eso es lo que un poco estamos buscando con hoy, ese es el inicio de este debate. Y acá voy con un ejemplo holandés. Acá voy con el primer ejemplo, que es Ámsterdam en 1970. Miren esta imagen. Ustedes pueden, eso puede ser, no sé, hace poco antes del COVID, Eusebio Ayala, o Mariscal López, España. Y esa era un poco la situación que tenían, ¿verdad? Si bien era tenían una cultura de andar en bicicleta ya previamente a 1970, cuando viene el auge, la moda de los automóviles a nivel global, Ámsterdam tuvo un problema grave. Y empezaron a pasar dos cosas. Hubo una crisis que fue la crisis por un lado, la crisis del petróleo, entonces a nivel global, subieron los precios, entonces era un poco más complicado que uno compre la gasolina, que se mueva en automóvil. Entonces, esa crisis de repente empieza a generar unas tensiones sociales en Ámsterdam y bueno, en toda Holanda. ¿Qué es otra cosa que pasa? El hecho de que los autos ocuparon el espacio público y las ciudades, empezaron a haber un montón de accidentes, o sea, y sobre todo muchas muertes
de distintas personas y de muchos niños. O sea, la estadística de muertes de niños en el espacio público en la ciudad iba creciendo un montón. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Llegó un momento en que un automovilista le atropella y le mata a una niña que era la hija de un periodista. Este periodista escribe, hay que parar el asesinato de los niños. O sea, no se lo planteó como un accidente, como se habla, digamos, de las muertes de personas, ¿verdad? Sino ahí fue un asesinato sistemático de niños. O sea, la manera en que diseñamos nuestra ciudad está matando a nuestros niños. Ese fue el mensaje y empezaron un montón de protestas en todo Ámsterdam y en otras ciudades y se generó un cambio social para decir la vida de los niños es más importante que la política, el negocio de los autos. ¿Verdad? Eso se puso como prioridad a partir de eso. Y hubo una fuerza ciudadana que estuvo detrás y hubo una acción política, una fuerza política que acompañó ese cambio. Y fue una crisis económica del petróleo y una crisis social que también eso teníamos hace poco. Pero eso le permitió hoy a Ámsterdam, si hoy ustedes van a Ámsterdam o Rotterdam, hoy cualquier ciudad que va en los Países Bajos, se puede ver así, las personas andando en bicicleta y disfrutando del espacio público. Entonces, claro, ellos aprovecharon esa crisis, le tomó tiempo, o sea, fue un proceso de ir construyendo infraestructura para que hoy pueda ser así. Bueno, el otro ejemplo que también le quiero comentar es brevemente de las mancomunidades en Ecuador. Yo visité mancomunidades en la zona andina en Ecuador y ellos tenían una crisis económica también, muchos municipios pequeños que no sabían cómo gestionar los residuos sólidos, muchos botaderos a cielo abierto, le decían, o vertederos. Entonces la solución que encontraron dentro de esa crisis fue organizarse entre varios municipios y gestionar, por ejemplo, los residuos sólidos, la basura, de manera conjunta y empezaron a tener un montón de resultados y reconocimientos internacionales. Inclusive en una ciudad, por ejemplo, que se llama Cuenca, inclusive de la basura generan electricidad otra vez que la municipalidad vende. Entonces, también situaciones de crisis pueden generar oportunidades para mejorar la gestión municipal y local. Y eso es un poco lo que estamos buscando hoy también. Entonces, con esto quiero terminar para decir que la crisis realmente puede ser una oportunidad. Vamos a tener situación económica, una crisis económica también. Los municipios van a tener dificultades para recaudar. Entonces hay que ser muy creativos, innovadores en ver qué tipo de estrategias tenemos para realmente transformar nuestras ciudades. Entonces esa es un poco la invitación. Esta es la pregunta con que quiero dejarles y cómo podemos aprender de estos ejemplos. Yo presenté dos ejemplos, hay varios ejemplos de crisis, como el caso de Islandia. Hay un montón de otras crisis que podemos estudiar y ver y decir, bueno, ¿cómo aprovecharon estos países, estas ciudades para transformar sus sociedades y sus ciudades? Y entonces, ¿cómo podemos aprender para crear una nueva agenda urbana post-2020? Un nuevo modelo de ciudad, nuevo diseño de ciudad y una mejor gobernanza de ciudad. Yo con esto quiero terminar mi presentación y ahora voy a, tengo digamos, el agrado de presentarles a Mabel Causarano, que está con nosotros también. Y quiero una pequeña anécdota que quiero comentar de Mabel, que yo me fui a estudiar, digamos, a Estados Unidos, volví en el 2010 y el primer trabajo de consultoría que hice fue con Mabel, fue una guía para mí, un primer informe que hicimos sobre la calidad de vida de Asunción y es una de las pocas PhD en urbanismo que contamos en Paraguay. Entonces realmente para mí es muy grato poder presentarle hoy a Mabel. Mabel, quiero nada más decir que ella va a hablar sobre COVID y ciudad, el Paraguay ante la pandemia es el tema. No, ella nos va a explicar un poco cómo vive Paraguay en esta situación de COVID y sobre todo las ciudades, ¿verdad?
Mabel es PhD en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad La Sapienza de Roma. Es investigadora y docente de cursos de pregrado y posgrado y es autora de obras sobre Asunción, los sistemas metropolitanos y los resultados de la descentralización en el Paraguay. Es miembro de la Academia Paraguaya de la Historia, de la Sociedad Científica del Paraguay y de varias organizaciones profesionales nacionales y extranjeras. Ella fue distinguida como hija directa de la ciudad de Asunción con el premio Ragusani nel Mondo y con la Orden de Comendador por la República Italiana, entre otros reconocimientos varios. Y también recordarán que ella fue ministra de Cultura en 2013-2016. Así que esto fue mi introducción general. Les dejo con Mabel. Bienvenida, Mabel. Muy buenas tardes, noches para quienes están en el hemisferio norte. Y muchas gracias, Mario, a todos los organizadores y a los compañeros de mesa de este debate. Bueno, pensar a futuro. Así comenzamos, ¿verdad? Recordarás, Mario, que cuando me invitaste este fue un poco el lema. Y la verdad es que para pensar el futuro tenemos que conocer lo que está pasando, tenemos que conocer el presente y por lo menos decidir si estamos ante un hecho circunstancial, un episodio, o estamos ante una crisis estructural. Y también si es posible pensar en un futuro urbano. O sea, decir lo urbano tiene un futuro y no varios futuros, según de qué ámbito urbano hablemos. Y también si sería a lo mejor más apropiado pensar en escenarios probables de futuro. Bueno, personalmente creo que estamos ante una crisis seria, fuerte, estructural, sistémica, que nos lleva a pensar en cambios de nuestro enfoque y cambios en nuestra forma de hacer las cosas. Pero nos cuesta aceptar eso. Yo creo que nos cuesta mucho y hay una nostalgia que va por momentos, se agudiza de volver a la normalidad. ¿Y de qué normalidad hablamos? De aquella que nos trajo a esta situación que vivimos hoy, de esa normalidad que ha producido y sigue produciendo hirientes asimetrías entre países, regiones, localidades de una misma región, de un mismo país, entre varones y mujeres, entre comunidades culturales, las que nos trajo el cambio climático. Los datos, por ejemplo, que recibimos de España, de países llamados del primer mundo, desarrollados, Reino Unido, Estados Unidos, muestran que el mayor porcentaje de afectados y de fallecidos por el COVID están entre las personas de los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Y cómo andamos por nuestra región, por América Latina y el Caribe? Bueno, nos cuenta algo CEPAL, ¿verdad? Que es la entidad que se encarga de observarnos, digamos. Prevé una disminución del 5.3% en promedio del PIB regional, casi 12 millones de desocupados, casi 23 millones de nuevos pobres, por supuesto aumento de la pobreza extrema, aumento del índice de desigualdad, etc. Y en Paraguay, bueno, en un escenario relativamente mediano, porque construye tres, uno malo, uno bueno y uno intermedio, nuestro PIB disminuiría entre 1.4 y 3%. La pobreza y la pobreza extrema aumentarían, pero ojo, el impulso más grande a este aumento de la pobreza va a ser la disminución o el cese tal vez de las remesas, que influyen fuertísimamente en nuestros ingresos anuales. En ese caso, la pobreza daría un salto del 7.4% y iría al 33.5% de los paraguayos. Sería terrible. Y el índice de Gini, que mide la desigualdad, también podría aumentar. Entre iría, digamos, del 44.9 ahora, tal vez podría llegar en una hipótesis intermedia al 47.59. ¿Qué hacemos en Paraguay? Bueno, algo ya adelantaste, Mario, ¿verdad? Las
pues las acciones políticas de gobierno se centran básicamente en atender la emergencia sanitaria. Y tenemos que reconocer que se hizo con una importante y destacable tempestividad. Y también paliar en alguna medida los efectos económicos y sociales, sobre todo para aquellos sectores más vulnerables, a través de transferencias monetarias, apoyo alimentario, etc. Y junto con los gremios empresariales está buscando el gobierno visualizar estos escenarios económicos de corto y mediano plazo. Y, por supuesto, también no olvidemos, nos estamos endeudando, y fuerte. O sea, actualmente hemos llegado ya a una deuda del 25, equivalente al 25% de nuestro PIB, y según el ministro de Hacienda podríamos llegar como tope al 35%. Las ciudades, vos dijiste 250, te corrijo, son 255 municipios hoy día, porque se va fragmentando nuestro territorio, ¿verdad? Y cada vez tenemos nuevas unidades locales con gobierno propio. De las ciudades se habla poco, o por lo menos si se habla no trasciende. La atención de la pandemia básicamente está en el Estado central, las medidas son de alcance nacional y a todos nos parece, digamos en Paraguay, que así nomás tiene que ser, ¿verdad? Muy diferentemente de aquellos países donde la descentralización es sí una realidad efectiva y entonces las medidas, por supuesto, pueden localizarse, regionalizarse, etcétera, como vemos que ocurre en Estados Unidos o en el propio Brasil. ¿Cómo estamos en Paraguay en tema de ciudades? Vamos a decir población urbana en general. De los 7.300.000 habitantes que seremos ahora, ¿verdad? 62.1% vive ya en áreas urbanas. Asunción y Central concentran el 61.6% de toda la población urbana nacional. Pero si a eso sumamos los sistemas metropolitanos de Ciudad del Este y de Encarnación, vemos que en estas tres zonas metropolitanas el 80% de la población urbana está viviendo allí. O sea que yo diría, Mario, que si estos tres sistemas se ponen a trabajar juntos, imagínate, cubrimos 80% de la población. Bueno, es posible pensar en un futuro urbano. Yo hago mucho énfasis en este porque sería como pensar un único futuro. Y fijémonos que lo que ha ocurrido en realidad no distinguió entre ciudades pequeñas y metrópolis. Tomando el caso de Lombardía, Italia, Milano, con 1.400.000 habitantes, y Bérgamo, con 120.000 ciudades próximas de una misma región, tuvieron impactos muy similares. Y las medidas preventivas también fueron bastante unificadas, ¿verdad? De París, Buenos Aires, Asunción, Nueva York, etcétera, utilizaron mascarillas, restricciones para salir a la calle, distanciamiento, confinamiento, controles a través de distintas aplicaciones, etcétera. Entonces vemos que la condición de ciudad, la cualidad, mejor dicho, perdón, la categoría de ciudad es lo que en cierto modo estaría unificando. Pero ¿qué pasó con esto? Ya lo anticipaste vos, Mario, cuando dijiste, digamos, la contradicción que se genera en un ámbito territorial cuya esencia es la interacción social, cuando lo que se ataca con un golpe, no digo al corazón, pero por ahí muy cerca, ¿verdad? Que la interacción social tiene que dejar de ser física y volverse virtual, para lo cual no hace falta otra cosa que comunicación, ¿verdad? Internet, básicamente. Entonces uno dice, ¿qué va a pasar? Y nos surgen preguntas, ¿verdad? ¿Cambió el concepto de libertad? Esto también lo adelantaste.
En los países democráticos estamos dispuestos nosotros a ceder libertad a cambio de seguridad, y si es así, ¿qué sociedad va a ser después de la pandemia? Y nada, quiero mencionar, acá tengo unos números, una encuesta que hizo un diario español, La Vanguardia, a unas 40.000, sí, cerca de 40.000 personas. Y fíjense que más del 80%, en algunos casos cercano al 90% de quienes respondieron, dicen que sí, esta crisis va a coartar, ya está coartando y seguirá coartando las libertades. Reconoce que se refuerza la imagen del ejército. Piensa usted el control, un control urbano, ejército, ¿verdad? Normalmente es policía, quiero decir, bueno. Se aprueban las medidas de confinamiento, presienten que los costos sociales y económicos van a ser peores que la enfermedad. Y en fin, cuando le preguntan qué te produce la crisis del COVID, bueno, la mayoría de casi 65% menciona inseguridad, impotencia, miedo, rabia, opresión, reclusión, recelo. Pero como bien señalaste, también hay gente más optimista y ven eso una oportunidad para el cambio, solidaridad, esperanza. Entonces estamos hablando de que un 35% ve las cosas de una manera más positiva. Bueno, entonces, un escenario o varios. Y tenemos que decir probables escenarios, lo que serían múltiples, serían los escenarios para una situación urbana que puede ser muy similar independientemente de su rango. Entonces, no tenemos datos, que yo sepa al menos, para sentarnos y hacer proyecciones. Son más bien supuestos, algunas previsiones, sin duda prescripciones y acciones comunes o semejantes en muchas ciudades, ¿verdad? Va a haber una uniformidad de enfoques y criterios que van a estar sostenidos, como bien dijiste vos, por el miedo, la desconfianza hacia quien puede ser portador de un virus, la incertidumbre, por supuesto, la sensación de riesgo, etc. ¿Y qué hacemos con nuestros paradigmas dominantes, que son, por ejemplo, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la nueva agenda urbana, que ponen a la ciudad en primer plano, que hablan de ampliar todo lo que sea público, el transporte, el acceso universal a zonas verdes, etc.? Y bueno, nos encontramos en Paraguay por lo menos con grandes contradicciones, que por ahí, si miramos, como vos dijiste, las dos partes del mismo de un ideograma, ¿verdad? Donde vemos riesgo y vemos oportunidad, doy algunos datos simplemente, ¿verdad? Se habla mucho de que hay que evitar, y eso lo dicen todos los manuales, las consultorías y, bueno, los teóricos del urbanismo, que la compacidad, entendamos por esto lo compacto, esa característica de compacto, tanto en la ocupación del suelo como en la concentración de personas, es lo deseable para una serie de, digamos, mejoras de tipo funcional, económica, etc. Bueno, nosotros sabemos que nuestro modelo metropolitano, me refiero concretamente en este caso a Asunción y Central básicamente, es disperso. Es una urbanización extendida. Pero si no tenemos que estar todos juntos, ¿será que esto es mejor? Pregunto, yo no digo que lo sea. Simplemente planteo preguntas. Espacios públicos versus espacios privados. Lo público, digamos, tiene controles mínimos, o sea, no tiene ningún tipo de sesgo para su uso. Los espacios colectivos, pero de carácter privado, sí, yo no puedo ir a un club del cual no soy socia, y si no quieren que entre a un shopping, no me hacen entrar a un supermercado. Bueno, en el área, en este sistema metropolitano, abundan las inauguraciones de supermercados, shoppings, barrios cerrados, etc. Y doy solamente un dato. El hecho de que, por ejemplo, tenemos nosotros restricciones, digamos, para el uso de estos espacios, y sin embargo no las tenemos para las ocupaciones
de las costas inundables, ¿sí? Que pasaron de ser ocupadas en el 92 por 47.000 personas básicamente, a las 102.000 y poco del 2012, y según informe de la Cobañado y Pastoral Social ya estarían por las 115.000 personas. O sea, piensen el aumento en 20 años, ¿verdad? O 30. Movilidad colectiva versus movilidad privada. Bueno, en el 1998, digamos que el 28.4% de los hogares de Asunción y Central tenían un vehículo propio, coche o moto. Ese 28% se transformó en del 98, se transformó en 67.2 20 años después. O sea que lo privado va avanzando aceleradamente. Privatización de espacios, privatización de costas, en este caso por ocupaciones informales, pero privatización al fin, privatización de del transporte, etcétera, ¿no? Y otro dato interesante que el expositor de la municipalidad, si le interesa por su de Asunción, podrá ahondar. Fíjense que en el 2012 se construyeron 500.000 metros cuadrados de construcción en general en Asunción. De esos 500.000, 25% eran viviendas de lujo, tanto unifamiliares, multifamiliares o oficina de comercio con vivienda, etc. O sea, el 25%. En el 2018 se construyeron 645.000 metros cuadrados y ya el 50% eran viviendas de lujo. Entonces, ¿cómo compatibilizamos el aumento de población en digamos, en zonas inundables, que obviamente no es demanda para ese tipo de construcción, y esta explosión de edificios de lujo, uni o multifamiliares, en la ciudad, ¿verdad? Un minuto, Pavel. Sí, ya termino. Bueno, previsión versus reacción. Y en nuestro país, anualmente, la Secretaría de Emergencia Nacional va aumentando los recursos que recibe y la Secretaría Técnica de Planificación los va disminuyendo. Entonces ahí tenemos también una muestra de la afición nuestra hacia, digamos, la emergencia y no hacia la previsión. Y finalmente, y con esto sí termino, me habías pedido el término de decir algo sobre la gobernanza, ¿verdad? Que tiene que ver sobre la calidad, la eficiencia, etcétera, de la intervención del Estado apoyada justamente por lo que llamaríamos la sociedad civil. Y bueno, decir que antes de la pandemia la participación fue asimétrica siempre, ¿verdad? Mucha incidencia en los gremios empresariales, sobre todo en Asunción y Central, los transportistas, las inmobiliarias, las constructoras, la prensa comercial, y decreciente de las organizaciones de base, barriales, vecinales, etc. Entonces, Mario, yo apoyo mucho tu optimismo y confianza, y te cuento que estaría muy interesada en compartirla, ¿verdad? En compartirlos, optimismo y confianza. Ahora, es difícil pensar que un cambio abrupto en la distribución del poder político y social se pueda dar así en un plazo muy breve y, digamos, por un virus. Creo que tal vez necesitamos otro tipo de agente social para lograr esto que necesariamente tenemos que alcanzar. Gracias. Muchas gracias, Pavel, por tu presentación, por todos esos datos, por toda esa información, ese conocimiento. La verdad que vamos a continuar ahora un poco con las presentaciones, un poco quiero avisar a toda la audiencia que tenemos unas presentaciones entre 15 a 20 minutos de cada expositor, y luego vamos a tener espacio para debatir y para contestar las preguntas que están poniendo en el chat. Así que muchísimas gracias de nuevo, Mabel. Ahora vamos a pasar
un poco habiendo visto este contexto, estos datos a nivel nacional de las distintas ciudades de Paraguay, ahora vamos a tener un ejemplo concreto de una ciudad de Paraguay. Y quiero invitarle a Federico Úbeda, que va a estar en representación de Luis It, porque justamente Luis It anoche se enfermó, está en cama, no puede hablar. Esperemos que no sea el COVID, ¿verdad? Así que le mandamos nuestros buenos deseos. Estaba con ganas de compartir también su idea el intendente Luis It. Pero hoy está en su representación Federico Úbeda, que también nos va a contar un poco la experiencia de Encarnación, ¿verdad? Que es un municipio que realmente se fue transformando en los últimos años, que bueno, nos vamos mucho también, yo que soy asunceno, la gente va mucho también en los veranos, pero bueno, es un poco, hoy vamos a ver cómo el COVID presenta desafíos y oportunidades para la ciudad de Encarnación. Entonces, sin otra introducción, te dejo, Federico, tener unos 15 minutos para contarnos un poco la experiencia y después seguimos contigo para el debate. Así que adelante. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias a la organización por la invitación. Como ya me presentaste, estoy en representación del intendente municipal, Luis It, quien por cuestiones de salud se dispensó, pero es más que necesario que los distintos representantes de los niveles de gobierno local podamos participar en esta clase de espacios para reflexionar todos juntos un poco lo que justamente nos deja, nos obliga a pensar y por sobre todas las cosas nos obliga a construir esta crisis. Nosotros como ciudad capital de un departamento y por sobre todas las cosas como experiencia cultural en Encarnación, tenemos una característica que nos gusta mencionar muchas veces, que somos una ciudad resiliente. Nosotros hemos tenido experiencias de reinvención ya en el año 1926 con un ciclón que destruyó gran parte de la ciudad y nos tocó reinventarnos. Posterior a eso tuvimos una experiencia que fue obligada por toda esta modificación del ecosistema natural, del tejido social, incluso de la actividad económica de la ciudad, que fue la influencia de la entidad binacional Yacenetá con su subembalse, con toda la modificación del sistema incluso productivo de la ciudad. Y bueno, estas dos experiencias un poco han dejado una marca en la cultura encarnacena y en el encarnaceno de asumir los grandes desafíos que nos impone la naturaleza y en este caso que nos impone el COVID-19 como sociedad. Y reflexionando un poco en relación a estos puntos, nos pensamos que sería importante tocar al menos 3 asuntos que nos parecen sustanciales. El primero de ellos es un poco el desafío en materia sanitaria en un contexto que nosotros como ciudad tenemos una responsabilidad un poco especial a la de los demás distritos, como que se motivan que nosotros somos, por así decirlo, gestores y articuladores propios de un hospital pediátrico municipal que hoy se encuentra integrado al sistema de salud, al sistema unificado de salud en la atención a la emergencia sanitaria. Un hospital pediátrico que es un orgullo para nosotros como distrito, un orgullo para nosotros como administración municipal y al que hemos hecho una especial atención porque si bien en este momento se encuentra, como les dije, integrado al sistema de salud, nos hemos entendido como grandes articuladores en un proceso de fortalecimiento del sistema sanitario a través de la inversión pública en el mismo, que les voy a contar un poco más adelante cuando hablemos en una segunda etapa de lo que han sido las acciones en relación a los desafíos que nos presenta. En el sistema sanitario vemos eso, por un lado, un hospital pediátrico municipal que depende de nosotros en un contexto de integración del mismo a un sistema nacional unificado que ha prestado una atención especial a la ciudad de Asunción y a Ciudad del Este, en razón de que han sido las dos ciudades y el área metropolitana de Asunción los principales focos de la epidemia del COVID-19. Entonces, el hospital pediátrico y en materia sanitaria, el desafío es para nosotros cómo fortalecerlo y cómo podemos nosotros brindar más y mejores servicios en materia sanitaria en concreto.
pero también vemos como municipalidad y como organismo de gobierno local un desafío importante en la materia económica y social. Entendemos de que si bien es cierto, a nivel nacional existe una grave crisis económica motivada por el confinamiento, por el aislamiento físico, el aislamiento social, la realidad es que en las ciudades de frontera la lógica económica está permeada por el tránsito fronterizo de personas y de bienes. Este tránsito de bienes en concreto está muy fuertemente vinculado al comercio, ya sea formal o informal. Como ustedes saben, y también sabrá el auditorio que hoy nos acompaña, el comercio informal es muy fuerte. El contrabando es una de las patas económicas, nos gusta o no nos gusta reconocer, de las economías familiares en las ciudades de frontera. Y esa es una realidad de la que no escapa Encarnación. Encarnación, en este sentido, tiene que reformularse, aparte del confinamiento propio, el aislamiento social propio que hemos sufrido como disposición sanitaria. Encarnación tiene que asimilar un cierre de fronteras que implica una reestructuración de una plataforma económica que ya no puede seguir, por lo menos de acá hasta el mes de noviembre. Y ese es un fuerte mensaje, por lo menos a nosotros como gobierno local, en la visión que tenemos que tener de sociedad, porque no podemos dejar a un sector económico importante cesante por el cierre de las fronteras. Tenemos que formular propuestas en ese sentido. También nosotros desde el año 2000 al año 2010, como les había contado, en lo que refiere a esta transformación que hemos tenido a consecuencia de la influencia de la modificación de nuestro ecosistema urbano por la entidad binacional Yacyretá con el subembalse, hemos afortunadamente pasado a una siguiente etapa. Hemos pasado a una etapa de transformación a una ciudad turística, a una ciudad que ha potenciado su capital turístico con sus 3 playas, ha potenciado la inversión en hotelería, en alojamientos, ha potenciado a través de los gobiernos municipales la focalización a nivel regional de la ciudad como un punto turístico muy importante, y eso se ha visto año a año con las cifras, a excepción de los últimos 2 años donde la crisis económica ha sido fuerte a nivel regional, pero hemos visto cómo año a año la cantidad de turistas que han venido a la ciudad ha aumentado, y esto ha obligado en una lógica de compromiso municipal a potenciar esto con diversos tipos de políticas públicas, ya sea con inversión, ya sea con posicionamiento de marcas a nivel ciudad, ya sea con conversaciones y espacios en el Consejo Consultivo de Turismo, ya sea con espacios o en centros de formación para la prestación de servicios turísticos para jóvenes o personas que necesiten esto a través de una escuela, taller, bueno, una infinidad de actividades. Entonces, el desafío económico implica para nosotros la reformulación un poco de este sistema económico, porque ya no podemos a corto plazo contar con el tránsito de bienes o personas a la ciudad argentina, una Argentina que se va a encontrar o se encuentra fuertemente afectada en sentido económico, que ya nos venía justamente dando graves síntomas de recesión, y que bueno, el COVID-19 nos viene a invitar a sacudirnos. El COVID-19 nos viene a decir de que esto ya no puede ser la lógica con la que la ciudad siga sosteniendo familias, y en consecuencia ni siquiera es una invitación, ya es una fuerte obligación que genera para todos los actores políticos, a los responsables de los niveles de gobierno, a repensar un poco qué podemos hacer para que la economía encarnacena mute de esta economía que depende del tránsito vecinal fronterizo, que dependa en un porcentaje no tan importante del turismo justamente local y regional en un contexto de confinamiento que por lo menos para nosotros está previsto en el proceso de la cuarentena inteligente hasta los meses de octubre, y por lo menos en el contexto del tránsito fronterizo, como les había dicho, hasta el mes de noviembre. Esto implicó, como les había mencionado, dentro de los desafíos económicos y sociales, una asistencia inmediata por parte del municipio y también del gobierno nacional a través de distintos programas. A nivel municipal hemos desarrollado justamente, primeramente, como una asistencia alimentaria inmediata a los sectores vulnerables. Hemos entrado en contacto directo con todas las comisiones vecinales con las que hemos generado justamente vínculos a través de una jefatura específica de comisiones vecinales dependiente de la Dirección de Desarrollo Económico, Social y Sustentable. Hemos trabajado en la entrega de 9.500 kits hasta hace unas semanas que ya están
rondando los 10.000 a 12.000 kits. Hemos también desarrollado nuestra propia plataforma de recolección de datos a través de un censo digital que está en pleno desarrollo, que justamente pretende identificar a los sectores más vulnerables, que nos permita a nosotros como municipio generar una respuesta más eficaz para la asistencia de la crisis social, la crisis alimentaria, que justamente está estrictamente vinculado a estos dos aspectos que les estaba mencionando anteriormente en el aspecto económico de la ciudad. Nosotros en ese sentido hemos visto un siguiente desafío dentro de este camino, el desafío de la gestión pública. Dentro del desafío de la gestión pública, justamente, como todo está tan sacudido, hemos tenido que evaluar y desarrollar nuevos sistemas de comunicación hacia los sectores vulnerables. Hemos tenido que trabajar día y noche para generar justamente canales efectivos de contacto con estas personas, y así han servido nuestras bases de datos, así han servido nuestras redes de contactos, pero sin embargo aquí se ha sumado en nuestra experiencia un elemento que en cierta forma siempre estuvo presente, pero que en esta emergencia llegó como un fuerte compañero, que ha sido el sector de la sociedad civil y las organizaciones civiles. Las organizaciones civiles se han puesto a disposición y de hecho ya se están generando acciones concretas con ellos a través de toda una red de voluntarios que hoy asiste a un total en concreto de 300 ollas populares que las tenemos identificadas por zonas, las tenemos mapeadas, que justamente nos permite a nivel de gestión pública desarrollar un sistema de provisión de alimentos a lo largo y ancho de la ciudad para poder evitar, en la medida de todos nuestros esfuerzos, que el hambre sea un problema que genere una mayor crisis social de la que hoy tenemos. También dentro de los desafíos de gestión pública y de gestión municipal, la comunicación ha sido uno de nuestros puntales, que justamente veíamos, gracias a esta crisis, cuál sería la forma más eficaz de alcanzar a nuestros conciudadanos y por sobre todas las cosas de generar una confianza hacia toda la información que nosotros brindábamos. Y simplemente el camino ha sido el de la transparencia, el camino ha sido el de la inmediatez al momento de la toma de decisiones, el camino ha sido el de justamente hacerles sentir a los encarnaciones parte de todo este proceso de emergencia y por sobre todas las cosas responsable de la atención de esta crisis. A consecuencia de todo esto, un desafío importante ha sido justamente cómo teníamos que empezar, cómo veíamos de que de repente un papel que nos llegaba a la oficina podría haber sido estornudado, un papel que nos llegaba podría ser tranquilamente un instrumento de tránsito para el COVID-19, y obligó a toda la administración municipal a informatizarse en la medida de las posibilidades y a iniciar un proceso que por ahí lo veníamos postergando, pero que definitivamente ya en este escenario es ineludible. En este escenario simplemente ya no podíamos seguir dejando de lado la informatización de nuestros procesos, la reducción de papel, también la desburocratización de algunos trámites que muchas veces nos tomaba demasiado tiempo para resolver asuntos, y bueno, hemos sometido directamente todos nuestros procesos a una revisión y nos hemos nosotros mismos interpelado y aceptado la crítica de que necesitamos definitivamente desarrollar más informatización. Otro desafío de la gestión pública a nivel municipal ha sido la reformulación de nuestros presupuestos, la reformulación de todos y cada uno de nuestros gastos, un reanálisis de esa hoja de ruta que es en gestión pública un presupuesto, de eso ideal que vos tenías para proyectar para nosotros en un año 2020. Entonces, definitivamente hemos tenido que simplemente volver a ver todo lo que era nuestro plan y atender en una primera etapa ya todo lo que era nuestro presupuesto social, orientarlo a esta crisis. Y todo este escenario, todo este contexto que les estuve relatando, definitivamente a nosotros nos llevó a concluir de que la descentralización de competencias, recursos y servicios definitivamente podría haber sido para una ciudad de Encarnación con unos 140.000 habitantes en ciudad y con una población metropolitana de alrededor de 350.000 habitantes, la descentralización hubiese sido una herramienta demasiado útil para poder enfrentar esta crisis, lógicamente bajo el mando del gobierno nacional, pero con un gobierno local más efectivo, con un gobierno local mucho más activo y participativo, y no casi hasta víctima de un contexto como por ejemplo en el de Encarnación, en el que hoy solamente tenemos 4 casos.
tenemos solamente 4 casos positivos, 4 casos recuperados y ninguno otro más. Y hemos tenido que sufrir todo el proceso de confinamiento aún con este escenario de epidemia. Entonces, en otros países se han desarrollado, como estabas contando al comienzo, Mario, las cuarentenas en diversos puntos conforme a la situación de la epidemia y demás. Nosotros vemos que la descentralización hubiese sido una herramienta muy útil en ese sentido. Y bueno, ¿cuáles son las herramientas y acciones que tenemos para atender los desafíos que les venía relatando? Definitivamente, una de las herramientas es la información, la utilización de la información que hemos empezado a digitalizar, hemos desarrollado un censo social. Este censo social hoy está teniendo también un fuerte trabajo de tierra con un equipo de voluntarios y de funcionarios destinados a asistir a aquellas familias que no cuentan quizá con el conocimiento y la capacidad tecnológica suficiente para completarlo. Hemos también dispuesto una fuerte colaboración con el sector civil, con la sociedad civil, para que nos puedan, por sobre todas las cosas, dar ese insumo que muchas veces nosotros, estando en gestión pública, no nos podemos concentrar porque el día a día resulta insuficiente en tiempo para poder seguir formulando quizás las propuestas innovadoras que hacen falta. Y dentro de lo que les mencionaba como el desafío económico, nosotros tenemos que empezar a pensar un nuevo sistema económico para la ciudad de Encarnación. Trabajar con el sector privado, trabajar con la creatividad del sector privado y empezar a diseñar una ciudad en la que el gobierno municipal sea uno de los principales actores para que a través ya sea de la inversión pública, ya sea a través de convenios o en todo caso, ya sea a través de la coordinación con los diversos niveles de gobierno, podamos generar nuevos puestos, atender los puestos de trabajo hoy desocupados, generar nuevas plataformas de inserción laboral para nuestros jóvenes y por sobre todas las cosas, cambiar un poco el paradigma de que dependemos del vecino de al lado para seguir alimentando a las familias encarnacionales. Esto es un poco ya acotando en razón del tiempo lo que quería aportar desde acá. Y bueno, más que agradecido de nuevo con todos ustedes por la oportunidad. Muchísimas gracias, Federico Úbeda, en representación del intendente Luis Id y en representación del municipio, ¿verdad?, de Encarnación. Es muy importante saber, o sea, nosotros hoy queremos saber realmente qué está pasando en la ciudad y cómo podemos apoyar desde la sociedad civil, desde la academia, desde el sector privado. Y bueno, ahora ya vamos a escuchar la siguiente presentación justamente, es sobre otro caso, el caso de la capital del Paraguay, de Asunción, y tenemos ya con nosotros a Óscar Rodríguez, intendente de Asunción, y voy a presentarle brevemente y después ya, intendente, puedes activar tu cámara y también probar tu audio si funciona. El siguiente tema es sobre los desafíos y oportunidades para la transformación urbana de Asunción en el contexto de COVID. Por eso invitamos al intendente Óscar Rodríguez, licenciado en Administración de Empresas e ingeniero comercial. Desde su inicio fue apoderado de la seccional número 7 y candidato juvenil por esa base partidaria dentro del Partido Colorado. Fue director de la UOC del Palacio de Justicia, asesor de la Comisión de Festejo Bicentenario por el Congreso Nacional. Fue concejal de Asunción desde 2015 y en su primer periodo, a los 2 años, lo eligen presidente de la Junta Municipal. Entonces también tiene experiencia también de la Junta Municipal. Y en diciembre de 2019 asume como intendente de Asunción. Entonces, adelante, intendente Rodríguez, bienvenido. Sí, muy buenas tardes, un placer poder compartir la ponencia. Lo estaba escuchando también al representante del intendente Luis Id, creo que está con problemas de salud. También quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un fuerte abrazo, un saludo especial, un hombre trabajador y desearle una pronta recuperación. Sí, efectivamente, nosotros, para no decir, tenemos un reto pro o posterior al COVID o antes, en realidad que nosotros vivimos diariamente con el reto. Un desafío nuestro es justamente diariamente poder dar la respuesta al ciudadano, porque como bien saben, Asunción, la ciudad capital, recibimos, si bien es cierto, tenemos 450.000 contribuyentes aproximadamente,
Asunción es una ciudad que recibe diariamente a cerca de 2 millones de personas. Por eso que nosotros no tenemos un reto, ¿verdad? O cómo vivimos en Asunción a través o posterior al COVID, sino más bien, como decía, nosotros tenemos un reto diario, ¿verdad? Que es la de satisfacer al ciudadano asunceno, que es muy exigente. Y bueno, justamente en base a eso, nosotros desarrollamos, ¿verdad? Y está presente también aquí una persona técnica que viene desarrollando proyectos para Asunción, ¿verdad? En cuanto a 3 ejes fundamentales, que es espacios verdes que sean amplios y de calidad, movilidad eficiente y sostenible, y también otro eje que queremos un espacio de cultura con comodidad y servicio al ciudadano. Bueno, a mí me gustaría, porque si bien es cierto, la forma que nosotros asumimos en diciembre, llevamos recién 5 meses, y con este tema del COVID se extendió nuevamente a 1 año el mandato. Si bien es cierto, nosotros cuando asumimos lo que teníamos que hacer, hablando mal y pronto, era apagar el incendio. Por eso a mí me gustaría, ¿verdad? Darle al ingeniero Juan José Rolón, que es la persona que viene trabajando y está colaborando con nosotros, ¿verdad? Para que él pueda dar un panorama más amplio y más detallado, ¿verdad? De lo que, sí, efectivamente, estoy leyendo lo que está escribiendo también un panelista. Efectivamente, me gustaría o cederle a él la oportunidad y después poder ir respondiendo en base a las preguntas que vienen realizando. Muchas gracias, adelante. Buenas tardes a todos, gracias señor Intendente. Soy el ingeniero Juan José Rolón, soy máster en Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. Bueno, como bien lo dijo el Intendente, el reto es de día a día, ¿verdad? Y es algo que asumimos aquí. Y sí, hay oportunidades generadas. Hoy se están hablando de horarios escalonados, de circulación por placas, cuando antes se decía que era imposible. Esta es una oportunidad que hoy estamos siguiendo para que conformen nuestra nueva realidad, ¿no? Vemos que en realidad son componentes del tránsito, cómo estos componentes se van ligando a nuestra sociedad y bueno, vamos adaptando a nuestros proyectos, ¿sí? Bueno, como bien el Intendente mencionó, Asunción viene desarrollando un plan. Este plan tiene varios ejes. Uno de esos es la movilidad sostenible, ¿no? Si tocamos ese eje en particular, ¿no? Ese eje está orientado en lo que es las ciudades desarrolladas, o sea, son ciudades orientadas al transporte, ¿no? Y ven en calle que muchos de estos proyectos de reforzar la calzada para dar soporte a los vehículos de transporte público, van a ver en ciertos puntos, se utilizó la banquina, se utilizó pavimento rígido, muchos elementos, ¿verdad?, que están relacionados. El otro tema también es la tecnología implementada. Con apoyo de la COICA se van a implementar tecnologías ITS que permitirán optimizar la operación de transporte público y así también brindar información a los usuarios. En relación a los espacios verdes, que hoy recobran un lugar muy importante, se están mejorando las plazas, y estos proyectos son integrales, ¿no? También están ligados a otros proyectos de Smart City, que se está trabajando en las luminarias de las plazas, ¿verdad?, para que sean eficientes, que se van a trabajar en ciertos periodos. Esto otra vez linkado a un proyecto de bicisendas, que eso lo estamos trabajando con el PNUD, de troncales y alimentadores. Bueno, todos esos forman parte de esta estructura, o sea, siguiendo el lineamiento de la ciudad orientada al transporte, ¿no? Otro proyecto también que se está llevando a cabo son los desarrollados con el Ministerio de la Vivienda, de desarrollos en ciertos sectores como los bañados, Chacarita,
Bañado Tacumbú, que forman parte de grandes proyectos viales, como el acceso sur por la costanera sur, ¿no? Y eso se trabaja el conglomerado del sector para luego adaptarla a la ciudad. El proyecto Citibus es uno de los más significativos en lo que refiere a la movilidad, porque se está trabajando sobre un eje, o sea, bueno, en realidad es un proyecto estructurador. Se trabaja sobre los ejes principales y eso reestructura todas las líneas como alimentadoras, ¿no? Y forma parte del conglomerado de proyectos que está llevando a cabo con el MOPC, con el PNUD, con el Banco Mundial, también con la COICA. ¿Por qué? Porque la municipalidad está generando estas alianzas estratégicas con todos los entes gubernamentales como para poder llegar a otros municipios. La problemática no es solo de Asunción, sino que es el entorno que lo rodea. Entonces, todos estos proyectos van de la mano, ¿no? Y otra vez son encaminados para un objetivo en común, ¿verdad? Que es buscar una mejora en la calidad de vida. Sí, hay unas preguntas así. Sí, muchas gracias por compartir estos proyectos. Sí, hay preguntas que están poniendo, digamos, la audiencia, pero una vez que termine su presentación, vamos a pasar a una serie de preguntas con todos los panelistas, ¿sí? Entonces, en este momento podemos ya entrar a las preguntas, ¿verdad? Y podemos empezar a generar un poco de debate, si les parece. ¿Sí? Sí, porque hay perfecto. como la audiencia está interesada, también le ve, agradece también que el intendente y su equipo técnico está presente. Y quiero simplemente iniciar este debate también y conversación, ¿verdad? Tenemos unos 40 minutos para un poco debatir y contarle a la ciudadanía un poco la situación, ¿verdad? Que se vive en estos municipios. Yo creo que es muy importante esto que se está planteando, ¿no? Hay una crisis constante muchas veces, una demanda constante y muchas veces los municipios tienen más demandas, ¿verdad? Que insumos y recursos. Y ahora, con una situación de crisis, ¿verdad? La población golpeada también en su economía, ¿verdad? Porque, y esto va a generar un problema económico, eso afecta a las recaudaciones, ¿verdad? Y las demandas van a continuar, ¿verdad? Y quiero ir a Mabel un poco, primero que volvamos otra vez a Mabel, porque Mabel planteó un dato muy interesante. Planteó el dato de decir que 80% de la población urbana del Paraguay está concentrada en Asunción y su área metropolitana, Encarnación y Ciudad del Este. Quiero también aclarar, porque algunas personas de la audiencia estuvieron diciendo, ¿por qué no está la gente de Ciudad del Este? Invitamos al intendente de Ciudad del Este también, y no pudo participar por la situación que está viviendo en este momento, pero quiero un poco ir a ese dato, ¿verdad? O sea, porque la representación que tienen juntos, ¿verdad? Estos intendentes de estas ciudades, ¿verdad? El poder, ¿verdad? De la legitimidad, digamos, de ser electos, ¿verdad? Por la misma representación, representan un 80% de la población urbana, ¿verdad? Entonces, podría ser una oportunidad para que esa población, esa pregunta quiero un poco para Mabel, ¿verdad? Esa fuerza, si se utiliza, si utiliza, digamos, los intendentes, eso como un poder político quizás para gestionar nuevos recursos, nuevas maneras de gestionar, porque también mencionaba Mabel que nos estamos endeudando bastante a nivel de gobierno central, ¿verdad? Pero después los que tienen que gestionar un poco todo ese caos o muchas crisis son los gobiernos locales. Entonces, habría una manera de que ese 80% de la población urbana se organice y los municipios se organicen para generar nuevas fuentes de financiamiento para lidiar con esta crisis. Iniciemos un poco con esa pregunta. Me toca a mí, ¿verdad? Sí, Mabel. Bueno, desde luego que la posibilidad de organizarse y a partir de la fuerza que adquiera la organización, avanzar en reivindicaciones favorables a los territorios afectados,
Desde luego que no solo es deseable, yo creo que podría ser factible. Ahora nosotros en Paraguay tenemos, yo creo que una deuda con la capacidad de consenso o de acuerdos. O sea, somos una sociedad o comunidades, no sé cómo queramos tipificar, que más fácilmente nos fragmentamos que nos reunimos. Entonces, muchas veces, y eso creo que todos los políticos sobre todo lo saben muy bien, ¿verdad? Pero no solamente ellos, hasta cualquiera que haya intentado a veces organizar un grupo, una asociación, lo que fuere, no sabemos dirimir diferencias y eso nos lleva a fragmentarnos, ¿verdad? Formar 2, 3 organizaciones que apuntan más o menos a lo mismo. Yo confío en que el ejercicio político que tienen los respectivos intendentes, concejales y compañía les habilita para superar algunas cuestiones que a veces los que no estamos en la lucha política cotidiana, digamos, no tenemos, ¿verdad? Como habilidad. Así que yo supongo que si las cabeceras metropolitanas de estos 3 sistemas pudieran concertar y con sus respectivos liderazgos territoriales llegar, digamos, a acuerdos y plantear esos acuerdos al gobierno central y sumando tal vez las gobernaciones en los casos de Ciudad del Este y de Encarnación, yo creo que podrían ser no solamente una fuerza política importante, sino una fuerza social muy importante. Ahora, depende todo efectivamente de la forma como eso se plantea y cómo se gestiona, pero que es factible, creo que sí. Muchas gracias, Mabel. Quiero un poco ir en orden, entonces, de acuerdo a los panelistas. Entonces, ahora quiero como una pregunta para el representante de la ciudad de Encarnación, para que nos haga también que nos conteste unas preguntas, ¿verdad? Mencionaste, Federico, varios temas interesantes. Hablaste del turismo, o sea, que depende mucho de una ciudad fronteriza, Encarnación, ¿verdad? Caso similar también Ciudad del Este. Entonces, y también mencionaste bastante el tema de la organización de voluntarios, de las ollas populares, de la participación ciudadana. Entonces, varios temas, ¿verdad?, bastante importantes. Entonces, ya que mencionaste también el tema de participación ciudadana, ¿por qué no vamos a una pregunta directamente de la ciudadanía, ¿verdad? Que tenemos acá unas cuantas en el Zoom. Entonces voy a... una pregunta que estoy viendo aquí es, preguntan si la conexión, digamos, con el campo y la ciudad hacen. O sea, hay una pregunta que dice, digamos, cómo podemos también, las ciudades, para su crecimiento sostenible, cómo también pueden tener un vínculo en el contexto también de esta pandemia con el campo, ¿verdad? Entonces, también que Encarnación está un poco conectado con ese campo, con una producción agropecuaria alrededor. Podríamos quizás tocar ese tema que viene de la audiencia y responder esa pregunta. Sí, Encarnación tiene una experiencia muy particular en ese sentido. Más del 50% de nuestro territorio es rural. En consecuencia, una conexión justamente dentro, o sea, de la ciudad, del centro, del casco urbano, de la zona ya urbana y de los barrios, se conecta sí o sí ya con una zona rural. O sea, vos estás en un barrio de la periferia de Encarnación y a pocos kilómetros ya estás en una zona urbana productiva o estás en una zona que tranquilamente ya puede ser desarrollada como un poco polo industrial para el distrito, y es justamente esa transición de la que yo mencionaba del sistema económico productivo del distrito, la que tenemos que empezar a potenciar para que podamos dejar de tener esa dependencia que hoy tenemos de la economía de tránsito fronterizo de bienes y personas, para generar otro nuevo sistema económico productivo de la ciudad.
este último periodo o dentro de esta administración municipal se ha apostado justamente mucho más a la interconectividad de lo que se denomina acá Encarnación Centro y lo que no es Encarnación Centro, porque había esa división, y ha sido realmente una herramienta a través de las obras viales de justamente un poco de derribar esa barrera que había de acceso, ya sea a servicios, incluso a la barrera que es un reclamo a nivel nacional del interior de caminos de todo tiempo que permitan a la población rural tener la posibilidad de quitar sus productos, de poder producir justamente con una mayor tranquilidad para abastecer al centro de la ciudad. Y nosotros como en ese mismo entendimiento, cómo conectar a la ciudad y al campo, hemos hecho una apuesta importante a lo que ha sido la feria municipal, que es justamente un mercado parecido a lo que es el mercado de abasto, lógicamente una dimensión un poco más pequeña de lo que es Asunción, para poder dar un espacio de comercialización de estos productos que son del departamento, que son de la ciudad, que es del área metropolitana, para que la cadena de producción del pequeño y mediano campesino también pueda tener un nicho dentro del cual él pueda obtener una satisfacción económica. Entonces, dentro de lo que sería cómo conectar y apostar más a eso, apostar a la interconectividad de la ciudad, apostar a la generación de estas infraestructuras, de estos mercados de abasto, fortalecer los existentes. También, ¿por qué no empezar a hacer ya otro proceso de industrialización de todos estos productos, ya que los tenemos en el departamento y en la ciudad, para poder cambiar esta cadena productiva que hoy tenemos, que pasa simplemente de que el productor de tomate lo vende en la feria municipal y acaba ahí, cuando podríamos empezar a dimensionar la capacidad productiva que tenemos de industrializar estos productos y dejar quizá de exportarlos. Y ya que estamos hablando nomás de esto, este confinamiento o este cierre de fronteras ha sido muy útil a nivel local para el fortalecimiento de las industrias apostadas en el departamento. El contrabando ha sido fuertemente afectado por este cierre de fronteras, y las industrias locales han visto un repunte de sus ventas, han visto un beneficio real en lo que ha sido sus utilidades a consecuencia de la reducción del contrabando. Y es eso también lo que le pasa al productor encarnaceno, eso es lo que le pasa al productor itapuense, de que tenemos un contrabando de hortalizas importantes, de frutas importantes, y el producto que en este mercado se produce no encuentra y no puede competir con un producto de contrabando que justamente tiene un precio completamente distinto al que se maneja como fruto de la cadena productiva local. Muchas gracias, Federico. Ahora pasamos una pregunta para el intendente de Asunción. Hay una pregunta de María Glauser que dice, ¿qué prioridad le dan los intendentes de Asunción y Encarnación? También habla, también va dirigido a Encarnación, a los espacios públicos, plazas, veredas, calles, parques urbanos durante los próximos meses. ¿Qué proponen para garantizar su uso y disfrute por la ciudadanía, teniendo en cuenta la seguridad necesaria en el contexto de COVID? Entonces, esa es una pregunta que empezamos por Asunción. Intendente Oscar Rodríguez. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, sí, adelante. Sí, disculpen, estamos con un problemita. En relación a los espacios verdes, como ustedes están viendo, estos espacios sufrieron un proceso de restauración en realidad. Son varias las plazas que hoy están pasando, en algunas desde el equipamiento, otras al 100%, ¿verdad? Y en colaboración con la Policía Nacional a través del sistema 911 se dotan de cámaras, etcétera, que es parte del componente de lo que es el equipamiento normal de una plaza, ¿no? Bueno, en lo que refiere al COVID, estos equipos hoy servirán para el monitoreo, ¿verdad? Hoy la consideración de la distanciamiento social es importante, ¿no? Bueno, estos medios permitirán hacer monitoreo pertinente de los usuarios de las plazas, ¿no?
Y además, otra dotación que le estaría dando a las plazas es el sistema de iluminación inteligente. Ahora, ¿por qué estamos llegando hasta este punto, verdad? En invierno se suele ver también mucho en verano los cortes de luz. Entonces, bueno, estos sistemas de iluminación inteligente, aparte son de bajo consumo, se estarían prendiendo una vez que haya movimiento en las plazas. Además, también estarían funcionando con cortes de luz, estarían en sectores que hoy está siendo difícil iluminar, aunque no crean, hay lugares en las plazas que llegar con el cableado hace que perturbe la visual, generan elementos que arquitectónicamente no favorecen al espacio, ¿no? Entonces, bueno, estos son elementos, son solares, son muy poco invasivos, ¿verdad? Entonces, no sé si la respuesta podría ser, estamos trabajando en el equipamiento de mejorar estas plazas, ¿verdad? No así en generar estos nuevos espacios verdes. Entonces, la prioridad es lo existente, mejorarlo, ¿no? Y en lo que se refiere a la mejora es con elementos y factura de calidad. La tecnología es un aliado tremendo en esto, digamos, en estas tareas. Y ahí es que estamos entrando no solo con cámaras, queremos ya en un futuro aprovechar los sistemas de identificación de rostro que están utilizando el sistema 911 para ponerlo en soporte. Entonces ahí se ampliaría la cantidad de cámaras en cada plaza. Todo va a depender de cómo evolucionan estos sistemas en un principio, ¿verdad? Pero la mano va hacia el lado, ¿no? De equipar, poner equipamiento de calidad. No hay proyectos específicos para generar nuevos espacios. Se está analizando ya una segunda etapa. Ok, muchas gracias por la respuesta. Ahora, también esta misma pregunta fue para Encarnación, entonces sería bueno también ver cómo, Federico, nos comentás cómo está viendo Encarnación el uso de los espacios públicos en esta situación, o sea, cómo volvemos a aprovechar los espacios públicos. Bueno, en Encarnación tenemos 27 kilómetros de costanera que están con una infraestructura que en cierta forma da demasiado espacio al aire libre para la población del centro y de los barrios que circundan al centro de la ciudad. Y en este contexto nos encontramos otra vez en una situación muy particular a consecuencia de la centralización un poco de las decisiones. Nosotros teniendo tanto espacio de costanera no las podemos utilizar porque el decreto que regula la cuarentena inteligente les instruye a los municipios que habiliten solamente los espacios públicos para la realización de las actividades físicas únicamente en aquellos que pueda garantizar el control de acceso y el distanciamiento de 2 metros mínimo para la realización de las actividades físicas. Entonces, ante esta disyuntiva, lógicamente nos tuvimos que plantear la utilización de la infraestructura que tenemos dispuesta en la ciudad con nuestros equipamientos urbanos. Tenemos en nuestro centro de desarrollo comunitario, tenemos otra vez al lado de este mismo centro un espacio mucho más amplio donde se solía hacer, o hacíamos la expo, que también hemos habilitado, tenemos el Parque de la Salud y estamos justamente ya dentro de los equipamientos que tenemos reflexionando ya cuál sería el espacio ideal para garantizar a nuestros mayores de 65 años a partir de hoy justamente la posibilidad de que también puedan ir a hacer sus actividades físicas en seguridad y con completa tranquilidad, ¿verdad? Entonces, hemos, como te imaginarás, 27 kilómetros de costanera, más de 40 barrios, todos con sus propios espacios verdes. Otra vez el centro de la ciudad implica como municipio una inversión de sostenimiento muy grande y de mantenimiento muy grande para nosotros y aún así hemos dado respuesta justamente al mantenimiento de estos espacios durante la cuarentena, no los hemos descuidado, hemos dispuesto igualmente la activación de toda la dirección de espacios verdes para el mantenimiento de estos espacios y hoy como medida de cumplimiento un poco de las instrucciones del gobierno nacional en cuanto a la habilitación de estos espacios, hemos habilitado los 4 en específico y hemos dispuesto justamente el cumplimiento de los controles de acceso, de personal suficiente para poder controlar que la cantidad de personas que ingresan pueda respetar el distanciamiento físico mínimo y también en este contexto ya damos el siguiente paso de generar espacios concretos para que aquellas personas que se encuentran como población de riesgo tengan las garantías suficientes de poder desarrollar su actividad física en completa seguridad en cuanto a su integridad física, su salud. Muchas gracias.
También tenemos varias preguntas también para Mabel. Algunas me están haciendo a mí también, pero quisiera darle a Mabel primero que responda, porque aquí hay unas preguntas, por ejemplo, de gestión de riesgo. Mucho está relacionado a los tipos de servicios, ¿verdad? Aquí hay una pregunta de Vladimir, ¿verdad? Entonces dice, así como a nivel país los efectos de la pandemia viene a desnudar y a recrudecer precariedades estructurales, considero que a nivel municipal ocurre el mismo fenómeno, incluso de forma más severa. El caso de Asunción es gravísimo, es una ciudad a la deriva. A criterio de Mabel Causarano, ¿cuáles son los puntos críticos a nivel de la capacidad de gestión, la gobernabilidad y el proyecto urbano? Entonces, un poco la pregunta es, ¿cuáles son los puntos críticos de la capacidad de gestión, de la gobernabilidad y el proyecto urbano en general en este contexto? Bueno, Vladimir juega sucio, entre comillas, porque responder esa pregunta significa, en serio, poner en interacción todo lo que es la hipótesis de Carlos Matus respecto al tema de la gobernabilidad. Básicamente, digamos, Asunción no difiere de muchas otras ciudades importantes del país, en el sentido que el proyecto político generalmente no es el que se aplica, digamos, no es el mismo que se presenta en campaña. Entonces nosotros tenemos ya ahí una brecha, ¿verdad? Como candidato o candidata se presenta una situación, una condición de ciudad a lograr, o por lo menos de paso para ir encaminándose hacia ese logro, y en realidad después las condiciones mismas de gobernabilidad dentro de la municipalidad, digo, la relación intendencia-junta, la relación de la intendencia y la junta con los sindicatos, con los vecinos, etcétera, hacen que los esfuerzos en general vayan mucho más para mantenerse a flote como gobierno que para realmente llevar adelante un proyecto político. Proyecto político de cambio, digo, porque siempre lo tienen. Bueno. ¿Y cuáles son los principales problemas? Primero de todo es que la capacidad para llevar adelante un cambio estructural en Asunción, digo, y en todo su sistema metropolitano, tiene que ver con el hecho de que no siempre la estructura organizativa de la municipalidad se ajusta a ¿cómo decir?, a un proceso de cambio real, ¿no? Y bueno, las relaciones intendencia-junta no siempre son, digamos, llevaderas, y eso va trabando el proceso. Por otra parte, nosotros tenemos en Asunción concretamente un estancamiento demográfico que ya viene de hace mucho tiempo, y significa también una pérdida de incidencia política y de presencia política en el Parlamento. Cuando inició la transición, digamos, con la primera, en realidad, apenas se votó, digamos, creo que en el 92, las primeras elecciones, Asunción tenía 11 diputados, ahora tiene 7. Central creo que tenía 18, 17, no sé, 16, 17, ahora tiene 20, ¿verdad? Entonces va perdiendo también peso político la propia ciudad. Y en cuanto al proyecto, está muy condicionado por una serie de cuestiones que tienen que ver con el aumento de la población en situación de riesgo, ¿no? Como es el caso de las personas que están asentadas en zonas inundables. Y todos los tipos de oficios y actividades que se derivan de esta situación de precariedad física, social, estructural, básicamente. Entonces, y por otra parte también el hecho de que Asunción, capital del país, la ciudad más importante indudablemente, ¿verdad?, por todo lo que representa, inclusive históricamente. Sin embargo, desde el punto de vista de su incidencia como, digamos, como actor político territorial, no es diferente de un municipio, no sé, pequeño como Nanagua. Tiene las mismas funciones
las restricciones parecidas, etc. Y bueno, hay cuestiones que no facilitan todo esto, ¿verdad? La verdad es que una receta para superar esto es muy difícil darla, para verdad sería atrevido de mi parte, ¿verdad? Decir qué tiene que hacer el intendente o qué tiene que hacer la junta y compañía. Esta situación se arrastra desde hace mucho tiempo. Prácticamente toda la transición democrática fue un proceso de pérdida de peso de la capital. Y yo sinceramente no sabría yo darle instrucciones a nadie para ver cómo gana peso político, ¿verdad? Y si vemos también a nivel de medidas legislativas, lentamente se van despojando de algunas funciones que, bueno, supuestamente estaban en manos del municipio y todo, no supuestamente, constitucionalmente inclusive, ¿verdad? Así que, no sé, Vladimir, yo digo que ese es un entramado, ¿verdad? El entramado de la gobernabilidad que exige a quien entra a ocupar la intendencia a tener a veces que repetir rituales, llamémosle así, o acuerdos que son, digamos, de tipo de disyuntiva, porque o no le permiten continuar o se ajusta, digamos, a determinadas exigencias. Y la capacidad de quien está en medio de eso depende no solamente de las cualidades personales y la habilidad y la experiencia y todo lo que se supone que un político con un cargo tan importante tiene, ¿verdad? Por eso llega hasta donde llega, pero también de su entorno, ¿verdad? De quienes le acompañan, del tipo de lobbying que puedan hacer, de cómo se acerca a la población, de cómo maneja la prensa, que no es una cosa muy fácil de domar, digamos. Así que realmente Asunción creo que es una ciudad en una crisis profunda, realmente. Y cómo salir de eso requiere ya pensarlo a un nivel estratégico, no solo de municipalidad, yo creo ya de Estado, ¿verdad? Muchas gracias, Mabel. Esto un poco tu respuesta a esta complejidad de las ciudades y todo lo que conlleva. Me lleva a una pregunta que enviaron, fue sobre la cuestión metropolitana, de cómo se puede gestionar a nivel metropolitano. Y quiero conectar un poco la gestión metropolitana, esta pregunta que vino por un lado. Y por otro lado, hay muchas preguntas, la gente está participando, realmente está interesado y queremos decirle que este no va a ser el último debate, pero realmente vemos que hay mucho interés. Pero muchas de las preguntas van hacia los servicios de los municipios, o sea, servicios de gestión de riesgo, y muchas vienen sobre el tema del transporte público, ¿sí? Durante el COVID, digamos, se tiene que restringir el uso del transporte público, eso genera crisis, inclusive hablaba de nacionalizar o estatizar algunos servicios. Entonces, hay, o sea, una serie de servicios que se tienen que tener en cuenta, los residuos sólidos y otros. Pero entonces, pensando un poco, esto para si volvemos un poco a Asunción, y si nos puede decir, ¿cómo ven, qué desafíos ven de gestionar ciertos servicios como el transporte público, como los residuos sólidos, en alianza con otros municipios a nivel metropolitano, ¿verdad? Quizás armar economías de escala, trabajar en conjunto? ¿Es posible eso o hay otras alternativas quizás que están viendo en esta situación de pandemia para gestionar servicios y cómo ven el transporte público, el tránsito y una serie de servicios que tienen que llevar adelante, pero respondan quizás con los servicios que ven más críticos en este entonces, porque hay varios, o sea, las preguntas son un montón y tratando un poco de condensar, digamos. Entonces la pregunta específica para Asunción sería, ¿cómo podemos, qué estrategias se están viendo, tanto a nivel metropolitano u otras estrategias para gestionar estos servicios, servicios públicos? ¿A quién va dirigida la pregunta, Asunción? La pregunta para el intendente Oscar Rodríguez o su representante en tal caso, y después vamos a Encarnación también. Bueno, específicamente hay que entender que Asunción
es un polo de atracción. O sea, entonces, y el cinturón urbano, la periferia, ¿verdad? Es algo que la gestión sí, obviamente, aparte de que no sino que no podemos enlazarlas desde la proyección como ciudad, porque pongámoslo así, si yo miro Google Earth de arriba, la mancha urbana de Asunción se pierde con San Lorenzo, se pierde con Limpio, o sea, no se ve ese límite de ciudad, ¿no? Y aparte, otra vez, esa condición de polo generador y el tractor que tiene Asunción limita a que todas las acciones que nosotros hagamos acá no sean efectivas, por decirlo así, ¿verdad? Dependemos netamente de acciones mucho más internas. Entonces, ahí dependemos de o el Viceministerio de Transporte o del Ministerio Público, obviamente, ¿verdad? Entonces, como actores, no podemos llevar una solución eficaz, ¿verdad?, a las problemáticas y por sobre todo, ¿verdad?, soluciones que verdaderamente engloben la realidad de la problemática. Eso hay que dejar en claro, ¿verdad? Y para ser más concisos, vamos a poner un proyecto. Metrobús, ¿verdad? Metrobús, estamos hablando de un eje, una troncal, un estructurador, ¿verdad? Era uno de los principales alimentadores de la ciudad. ¿Por qué digo era? Porque lo que hoy el sistema Metrobús moverían personas, o sea, lo que era el Metrobús, perdón, que moverían personas y lo que movería Citibús son, o sea, la oferta es diferente, ¿sí? ¿Qué hace la ciudad cuando se encuentra con estos cambios acá? Nosotros tenemos que adaptarnos a los cambios que se generan en base al proyecto Metrobús, tenemos que adaptarnos a los cambios que se generan en San Lorenzo, en Fernando de la Mora, y aquí, agua abajo, por decirlo ya, en Asunción, empezamos a trabajar ya, bueno, veamos los alimentadores, o reforcemos la carpeta de Roberto Ayala, o sea, ahí es donde la ciudad, como por iniciativa de la ciudad, es donde nosotros decimos, bueno, vamos adelantando nuestros proyectos, sean cuales sean las realidades. Te doy un ejemplo con el mío proyecto. El sistema Metrobús, para que sea eficiente, tiene que operar con un sistema de gestión de operación de los semáforos. Esa solución ya lo tiene hace 3 años, esperando a este proyecto. Hoy se va a ampliar el sistema con un sistema ITS, ¿verdad?, donde en colaboración con la COICA, ¿verdad?, se van a obtener equipos que se van a dotar a los buses, se va a mejorar el equipamiento urbano en la ciudad, con paneles de mensajería de información del usuario y todo demás. Pero eso escapa a Asunción, o sea, ese beneficio también iría a Paso Lorenzo, o sea, por donde operarían estas líneas, me explico. Entonces, cuando nosotros queremos llevar adelante estos proyectos, ¿verdad?, de esta idea, en lo que refiere al transporte, tenemos que buscar estas alianzas estratégicas, porque no podemos hacer una isla, o sea, si queremos buscar una solución, ¿verdad? Esto se extrapola a todos los proyectos, a todos, sin excepción. O sea, cuando de repente se empiezan a centralizar facilidad en Asunción, también nos complica. Pero nosotros tenemos también que dar servicio a los ciudadanos, ¿verdad? Eso no quiere decir que estemos en contra de que IPS se amplíe, o sea, por favor que no se tome de esa manera, no, sino que lo que hacemos como ciudad es, bueno, si esas obras se están dando, mejoramos la infraestructura, mejoramos los accesos. Se trabajó con IPS Servicios para mejorar los accesos, que son proyectos puntuales, pequeños, pero se ven de esa manera, ¿verdad? Ahora, pongamos en esta realidad nueva hoy, en lo que es el COVID, ¿verdad? Hoy el transporte masivo, pese a lo que está subiendo, o sea, a la baja demanda que se está dando, ¿verdad?, es un elemento que básicamente alimenta la ciudad, alimenta en todo sentido, ¿verdad? Tenemos la mano de obra se mueve ahí, hay entrada y salida de mercadería. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como ciudad hacemos para dar soporte a eso? Esos proyectos que hoy se ven en calle, ¿no? Si ven las avenidas se están sacando nuevas paradas de buses, se están dotando. Esto se hace, digamos, no según los planes que estaban, pero ya se están sacando esos contratos así porque hoy se necesitan, ¿verdad? Entonces, no sé si respondía al 100% la pregunta, ¿verdad? Traté de ejemplificar con proyectos para no alargar mucho porque veo que el tiempo está corto, ¿verdad? Pero cualquier cosa puedo extender más si hace falta. Bueno, muchísimas gracias. Sí, o sea, es importante también entender esto, ¿verdad? Que si bien nosotros elegimos a los intendentes, los votamos, después que se realicen proyectos o no, depende mucho de esas negociaciones que tengan que hacer con el gobierno central y con distintos ministerios.
Entonces también entender esa complejidad. Sí, así como habías mencionado, es un problema esa gestión, y también, bueno, es un problema que el tiempo se nos acaba, ¿verdad? Y no podemos contestar todas las preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora para ir cerrando, le voy a dar la palabra de cierre como para que en unos 2-3 minutos algún mensaje que cada uno pueda dar. Quiero empezar con el representante del municipio de Encarnación, que nos dé como unas palabras de cierre, y sobre todo pensando en, bueno, habiendo reflexionado en base a lo que hablamos hoy, cómo puede, digamos, la ciudadanía, la academia, el sector privado, cómo podemos sumarnos a apoyar una estrategia de transformación, ¿verdad? Y un poco cuál es el norte que ve el municipio en donde podemos acompañarle. Entonces, si podemos un poco ir cerrando un poco los comentarios en ese sentido para como palabras de cierre y ir concluyendo su presentación. Muchas gracias. Gracias, Mario. Bueno, realmente como palabra de cierre a un tema tan amplio es un poco complicado, pero en esencia y apuntando a lo que planteas de cómo podemos encaminar adecuadamente la necesidad social, encaminar también la propuesta académica, la propuesta del sector de la sociedad civil y otra vez atender los desafíos que mencioné al principio de la presentación. Yo creo que es una gran responsabilidad la que tenemos los gobiernos locales de mostrarnos y de habilitar mecanismos válidos de comunicación entre estos sectores. Y en ese mismo sentido, ser muy sinceros y reconocer cada una de las falencias y de las ausencias que históricamente hemos tenido para atender justamente toda la realidad que hoy el COVID-19 desnuda. O sea, el COVID-19 vino a quitar un manto, por lo menos en lo que es, a mi criterio, Paraguay, de todo eso que nos faltaba. Nos dimos cuenta que nos faltaban datos, nos dimos cuenta que nos faltaba un sistema de salud que pueda por lo menos atender a un nivel de emergencia mínimo. Nos dimos cuenta de que nuestra economía, por ejemplo, en la Encarnación, depende en demasiada importante medida de nuestro tránsito fronterizo. Nos hemos dado cuenta en materia de transporte público de que justamente esa deuda histórica que tenemos en la Encarnación, que ha sido intentada cambiar por este gobierno municipal a través de un llamado a licitación pública, no solamente del transporte público de colectivo, sino de un sistema de transporte público real que implique Encarnación y áreas metropolitanas. Bueno, en realidad, ¿qué puedo decir en cuanto a todo esto? Y bueno, y que esta es una oportunidad de reinventar, es una oportunidad de construir sobre aquello que hemos visto que ha fallado, que el COVID-19 nos viene a decir y nos viene a apuntar específicamente sobre lo que tenemos que trabajar, y que también es una oportunidad para toda la sociedad civil, para todos los sectores sociales, para toda la clase política, en entender de que si nos vuelve a pasar lo que nos pasó en esta oportunidad, ya no va a ser culpa de la catástrofe de un virus que no conocíamos, sino va a ser culpa de justamente nuestra incapacidad de entender de que tenemos que trabajar en las grandes falencias que tenemos hoy, y que en el momento en que vuelva a venir una crisis, al menos tengamos una línea clara sobre la cual podamos emprender un sistema de gestión de riesgo efectivo, eficaz, y que pueda atender las situaciones reales y no una deuda social histórica como es lo que hoy nos toca hacer. Muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, estamos abiertos siempre para todo lo que se necesite. Muchísimas gracias, Federico, y un saludo a todo el equipo del municipio de Encarnación, ¿verdad? Y hacer extensiva también a toda la ciudadanía encarnacena. Ahí. Muchas gracias por las presentaciones, por las ideas compartidas, y queremos seguir compartiendo estas ideas y seguir construyendo una agenda urbana post-2020, que esto sea el inicio de una conversación. Hay muchas preguntas todavía. Nos gustaría también, las que no pudimos responder hoy, poder enviarles, entonces después que se pueda responder, generar todo un sistema también de respuesta a todos los participantes, o con un email después general a todos, diciéndole, bueno, aquí están las respuestas que no pudimos contestar hoy. Así que muchísimas gracias. Quiero pasar de vuelta a Asunción,
a ver si el intendente Oscar Rodríguez o su representante puede dar unas palabras de cierre, 3 minutos, decir un poco lo que espera un poco de la ciudadanía, de la academia, del sector privado, o sea, cómo podemos apoyar, digamos, qué podemos aprender un poco de lo que estuvimos debatiendo ahora, y también invitando a seguir construyendo juntos una agenda urbana post-2020. Entonces, adelante, intendente. Sí, simplemente agradecer la oportunidad de poder conversar y esbozar las ideas, los proyectos que tenemos y el compromiso por sobre todo, ¿verdad? Efectivamente, una situación complicada la que estamos atravesando, más aún teniendo en cuenta que, como decía al principio, Asunción es la capital del país, es donde están, vamos a decir, todas las instituciones públicas, ¿verdad? Recibimos a más personas diariamente que cualquier municipio normalmente puede recibir. Y efectivamente es un compromiso que tenemos, estamos viendo cómo enfrentar esta pandemia que nos afecta a todos, ¿verdad? A nivel país y a nivel mundial, pero como se dice normalmente, estamos tratando de sacar uñas de guitarrero, como se dice, y poder enfrentar con la más buena predisposición esta situación y a la vez buscar mecanismos de acercarnos más al ciudadano, demostrando que con buena inversión de los impuestos o los tributos que hacen se pueden hacer grandes cosas por la ciudad y bueno, por lo menos llegar más al ciudadano, al contribuyente, ¿verdad? A través de las obras que estamos tratando de encarar y hermosear nuestra ciudad que realmente estuvo muy abandonada años anteriores, ¿verdad? No soy quien para juzgar a nadie, pero estamos tratando de recuperar nuevamente la confianza de la ciudadanía y del contribuyente que tenga ganas y quiera abonar sus impuestos. Simplemente agradecerle la oportunidad de poder conversar y transmitir las ideas y el proyecto y por sobre todo las ganas de trabajar que tenemos por una ciudad mejor. Muchísimas gracias, intendente, también por la participación. Estamos contentos que se pudo generar este espacio. Creemos que las ciudades tienen un rol muy importante que cumplir en este contexto y queremos estar también a su disposición para seguir trabajando, apoyando, porque esta crisis la vamos a superar entre todos si nos apoyamos, ¿verdad? Entonces, desde la organización, agradecerle por la participación. Queremos seguir debatiendo. La idea es iniciar un proceso de participación ciudadana ahora. Escuchamos preguntas, o sea, de la ciudadanía, pero también vamos a habilitar un proceso de participación ciudadana para que manden ideas de cómo podemos construir, qué propuestas podemos darle a los intendentes, qué ideas surgen desde el sector privado, de la sociedad civil, de los barrios, para poder construir otro tipo de ciudad, ir mejorando cada día para cada día tener una mejor calidad de vida para todos. Entonces, muchísimas gracias. Yo quiero ahora pasar a Mabel Causarano para unas palabras de cierre, que estuvo como panelista, un poco reflexiones en base a lo que escuchamos, los desafíos que tenemos y oportunidades. Si puedo comentarnos tus reflexiones finales, Mabel. Bien, agradecer nuevamente esta oportunidad y hacer una solicitud enfática, y esto va a los señores intendentes, de que por favor trabajen para que tanto el Ministerio de Hacienda como el Banco Central del Paraguay, el Ministerio de Industria y Comercio, provean datos económicos sobre la ciudad. Porque si nos preguntamos ahora cuál es el PIB de Asunción, no hay respuesta, porque está todo generalmente centralizado. Si queremos saber cuáles son los sectores que más aportan en economía, qué tipo de sectores, cuánto emplea cada uno, qué porcentaje del PIB es, aportado por cada sector, no podemos encontrar esos datos porque no hay
digamos, porque se escondan, no hay, ¿verdad? Todo está realmente centralizado y a nivel nacional. ¿Cuál es el IVA que se genera en Asunción, por ejemplo? ¿Cómo estamos contribuyendo los asuncenos en todo eso? No hay. Bueno, esa es una primera cuestión. La segunda son datos que tengan en cuenta, o sea, para políticas futuras, que Asunción va a terminar antes que el resto del país su bono demográfico. O sea, la población asuncena envejece más rápidamente, digamos, o sea, tienen gente de mayor edad en porcentaje que el resto del país. Y eso va a ser un hándicap muy importante si queremos hablar de desarrollo. Entonces, todas las políticas públicas tienen que necesariamente basarse en tener una línea de base. Hoy estamos acá, queremos llegar hasta allá, ¿cómo hacemos? ¿Verdad? Los caminos pueden ser muchos, de todo tipo, ¿verdad? Caminos más democráticos, menos democráticos, más tecnocráticos, como sea, pero siempre hay una hoja de ruta que se construye sobre la base de datos, y eso es lo que nosotros estamos necesitando. Necesitando, digo, no yo personalmente, sino como sociedad, ¿verdad? Y eso vale para muchas ciudades, no solamente para Asunción. Hablo yo de Asunción porque, bueno, vivo en Asunción, y porque también, digamos, el proceso metropolitano es muy dinámico. Entonces, ya di los datos anteriormente. Esa es una sugerencia que me permito dar, porque creo que si hay un trabajo conjunto de las municipalidades para ir trabajando este tipo de información y ponerla a disposición de las personas que nos dedicamos, digamos, a analizar esta realidad y hacer algún tipo de proyección, bueno, poder contar con eso, que es lo básico. Por otra parte, sí me gustaría señalar nuevamente que hay que distinguir entre lo deseable, sobre lo cual estamos todos de acuerdo, que tenemos que mejorar, que tenemos que aprovechar esta oportunidad, esta crisis, convertirla en oportunidad, etcétera, y lo probable. Y lo probable se basa ¿en qué? En lo que tenemos y cómo hemos reaccionado ante las distintas situaciones. Así que quiero dejar una nota de tibio optimismo, pensando que tal vez por la gravedad y la duración de esta crisis tengamos realmente oportunidad, digamos, veamos esto como una oportunidad para ir mejorando aspectos que no son tan difíciles de mejorar y que sin embargo pueden tener un efecto de apalancamiento para cambios importantes que debemos, creo, visualizar. Así que nuevamente agradezco, felicito a los organizadores y bueno, desde luego estimularles para que sigan adelante con estas iniciativas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mabel, y bueno, y a todos los que estuvieron participando, por Encarnación, Asunción, nosotros queremos, o sea, desde la organización, porque me tocó un poco un rol ahora de presentar un poco, de moderar, desde la organización Paraguay Post 2020, que es una iniciativa un poco de varias organizaciones, lo que estamos buscando es generar este tipo de espacios. Esta vez tocó hablar un poco de los desafíos y oportunidades que presentan el COVID para las ciudades en Paraguay, con dos casos concretos de Encarnación y y Asunción. Nos falta Ciudad del Este, nos falta hablar de Coronel Oviedo, hay otras ciudades también. Y queremos invitarle justamente a la sociedad civil, al sector privado, a la academia, que se sumen a esta iniciativa y a otras. Este va a ser el inicio de un proceso. De acá a un mes queremos trabajar en un borrador de lo que podría ser un borrador de una agenda urbana con todas estas ideas que están poniendo en el chat, con todas las sugerencias que estuvo hablando Mabel, que estuvo hablando el intendente Oscar Rodríguez, que estuvo hablando el representante de Encarnación, y que vamos a tener en cuenta, vamos a sistematizar esta información, y queremos escuchar más sugerencias, que nos manden documentos, que nos manden toda la información y todos los deseos que se tienen de proyectos para transformar nuestra ciudad a través de una nueva agenda urbana post-2020.
Por ejemplo, le digo ya la próxima semana, por ejemplo, las organizaciones en común, el martes 26 a las 14 horas está organizando un debate sobre espacios públicos, que fue un tema que se planteó acá. El próximo miércoles 27 a las 16 horas, la Red Paraguaya por Ciudades Sustentables, pueden encontrarlo en Facebook, su fanpage, está organizando un evento para ver cómo articular a los distintos actores y trabajar también en esta nueva agenda urbana. Entonces, y la idea es que nuevos grupos, que Techo, que otros grupos urbanos, que organizaciones, que gremios empresariales se junten, gremios y grupos académicos se junten para seguir generando contenido y de manera participativa hacer un borrador y trabajar en un documento que refleje estos deseos, estas ganas, este interés de cambiar nuestras ciudades y transformar, así para que realmente, así como Holanda aprovechó en el 70 su crisis, nosotros podamos, y hoy es lo que es, y se puede disfrutar de sus ciudades, que también nosotros de a poco, en base a nuestra realidad, en base a nuestro contexto y con nuestras capacidades podamos transformar nuestras ciudades en un proceso que vaya siempre para adelante. Entonces, muchas gracias a todos. Les esperamos en las siguientes conversaciones. En un mes vamos a otra vez hablar de temas urbanos, pero antes van a venir también otros temas como reforma del Estado y temas de economía. Entonces estén atentos a toda la información Paraguay Post 2020. Así que muchas gracias a todos. Y bueno, me voy a preparar para dormir acá porque acá ya son la medianoche, pero bueno, que sigan disfrutando el resto de lo que queda de jornada y seguimos en contacto. Muchas gracias.